Hola, buenos días. Hoy día vamos a ver una propuesta de investigación de IGETARI. El tema es modelamiento numérico de aguas subterráneas, incluyendo flujo en zona estructurada para el proyecto especial Conga, calibrado con índices de saturación de imágenes satelitales. Bien, ahora vamos a ver por qué sería importante, por qué es realmente relevante este tema de tesis. Pues una de las explicaciones, ¿por qué sería importante optimizar el tema de evaluación de aguas subterráneas? Un tema muy saltante a la vista y muy recurrente, pues son temas de remediación de la contaminación, por drenaje de ácido de roca, control de filtraciones de relaves mineros, etc. Y pues en modo general, pues para una planificación de suministro de recursos hídricos subterráneos, de modo general, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las problemáticas actuales sobre el modelamiento de recursos hídricos? La primera es que hay un excesivo costo de implementos hidrogeológicos, es decir, una prueba de bombeo te puede costar $5.000 y obtener datos a partir de este tipo de instrumentos, justamente porque son muy costosos, nos dan pocos datos, y sobre esos pocos datos tenemos que entender el sistema y tratar de modelar la realidad. Ahora, justamente por esta limitación de datos hay un poco de entendimiento del sistema hidrogeológico en base a los parámetros medidos. Entonces, justamente por este poco entendimiento no se genera un real comprendimiento del entorno de aguas subterráneas. Bien, pues ahora vamos a explicar actualmente cómo se modelan, digamos en épocas pasadas, cómo se modela un sistema de aguas subterráneas. Básicamente hay dos parámetros. Uno son los niveles pisométricos de agua, que indican cómo va fluctuando la napa freática a lo largo del terreno, y el otro son estaciones de flujo base de agua subterránea, que lo que indican es justamente el caudal. Ahora, la desventaja de estos dos parámetros es que ambos se calibran solamente para un solo valor promedio anual, o el máximo, o varios valores discretos, pero no ven la variación que sufre el comportamiento del sistema. Por eso mismo se propone una solución. Se propone, para un mejor entendimiento del ciclo hídrico y para una mejor evaluación de las aguas subterráneas, se propone la evolución del sistema. Pasar de un régimen estacionario, es decir, de un régimen donde tú solamente le tomas fotos a cada parte del sistema, a un régimen transitorio, en donde ya ves el comportamiento del sistema en sí. Es decir, si en el régimen estacionario le tomas varias fotos al sistema, como haciendo un collage, en el régimen transitorio ya ves el video, ves el comportamiento del sistema en sí. Y a esto le llamamos una evolución en el sistema de calibración. Bien, pues como ya hemos dicho, estamos limitados por las herramientas de medición actuales, porque son muy costosas y porque hay poco entendimiento. Entonces, aún así son necesarias. Es muy necesario hacer pruebas de bombeo, obtener parámetros hidrogeológicos in situ. Pero no podemos limitarnos a depender exclusivamente de esto. Tenemos que encontrar nuevos medios para poder darle mayor certeza a nuestras evaluaciones. Entonces, justamente por eso, además de los parámetros convencionales, proponemos algunos recursos alternativos. Bien, pues en base a esta tesis se proponen dos medios en sí. Dos parámetros cogidos del programa con el que vamos a modelar, que es modelamiento numérico en zona no estructurada, y el último en base a las imágenes satelitales. Bien,
En base al programa de modelamiento de agua subterránea ModFlow, vamos a proponer dos recursos adicionales. Poder ver la oscilación de los niveles freáticos a lo largo del tiempo y usar el hidrograma anual directamente, con su variación mensual. Y el tercer parámetro lo vamos a obtener con la ayuda de las imágenes satelitales, que son los índices de saturación superficial del suelo, con los cuales vamos a poder ver a lo largo del tiempo qué tan saturado está el suelo y luego cómo esta infiltración se transcurre por la zona no saturada hasta poder recargar el acuífero. Bien, pues ahora nuestro proyecto de estudio es uno de los temas más conflictivos de los últimos años, que es el proyecto Conga. Como ya todos lo sabemos, es un tema que ha sido altamente debatido y pues justamente por eso lo estamos tomando, para poder ver qué tan certero fueron la investigación ahí hecha. Bien, Conga está ubicado en el departamento de Cajamarca, por los distritos de Sorocú, Chucho y Huasmín. Y como una introducción al ámbito hidrogeológico, pues tiene cuerpos de agua como lagunas, bofedales, sus acuíferos no son explotables y el rebozo de las lagunas y bofedales es mínimo. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso para poder modelar es el modelamiento conceptual. El modelamiento conceptual es una conceptualización inicial de la realidad, cómo nosotros entendemos el modelo, la realidad. Y en base a esto, pues, junto con información de topografía, de hidrología, de tipo de suelo, de precipitación, poder hacer una conceptualización de cómo nosotros creemos que es el comportamiento del sistema en la evaluación que queremos hacer. Y en este sistema le estamos agregando una evaluación que no es muy común, que no es muy típica, y que a la misma vez no es típica porque es altamente compleja. Y justamente es la que vamos a utilizar ahora, que es el flujo en la zona no saturada. ¿Qué es la zona no saturada? Pues simplemente es la zona de infiltraciones entre la superficie del terreno y la napa freática. Es preferencialmente vertical, aunque también puede tener un componente horizontal en el caso del interflujo. La zona no saturada presenta graves variaciones y es altamente no lineal, es muy compleja, principalmente por la triple interacción o la triple dependencia entre la conductividad hidráulica no saturada, el contenido volumétrico de agua o humedad y la succión capilar. Estas son tres variables que son mutuamente dependientes. La conductividad hidráulica aumenta cuanto más húmedo es el terreno, y mientras más seco esté, aumenta la capilaridad, lo que hace que absorba más agua, y esto disminuye la porosidad del terreno. Entonces, como podemos ver, y debido a los pulsos de precipitación muy intermitentes que pueden o disminuir la tasa de infiltración o aumentarla, entonces la humedad varía bastante, y como varía la humedad bastante, pues también varía todo bastante. Entonces, esta zona, como ya lo estamos viendo, es altamente complicada, pero aún así, gracias al nuevo paquete de la UCGS, el ModFlow UZF, ya lo podemos modelar. Bien, pues, ¿cuál es el software numérico? Vamos a utilizar el nuevo software, bueno, no nuevo, pero el software de la UCGS, de diferencias finitas, ModFlow. Bien, entonces, ¿cuáles son sus ventajas? Pues puede trabajar en régimen transitorio, aunque lo recomendable siempre es iniciar en régimen estacionario para poder obtener datos iniciales. Luego, integra paquetes de ríos, lagos, precipitación, dándole una mayor continuidad al modelo. Obtiene sus resultados resolviendo matrices por iteraciones, y pues podemos exportar sus datos y poder visualizarlos
tener una mejor visualización en softwares de, por ejemplo, el Paravi, que más o menos es el que está acá. Bien, entonces, con este software, antiguamente se han hecho varias, ha tenido resultados muy buenos, pero ahora le vamos a correr uno de sus paquetes más nuevos, que es justamente ModFlow UZF, Unsaturated Zone Flow. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con este nuevo paquete? Pues el hidrograma mensual, pues se puede trabajar con el hidrograma mensual completo, es decir, con la variación estacional que presenta tanto la época seca como la época húmeda en cada uno de los meses y poder ver su comportamiento. Luego, lo importante es que antes, tú para poder simular la recarga, para poder simular la evapotranspiración, tenías que ponerle valores en base al tipo de litología, al tipo de estratos. Pero ahora el UZF lo que hace es calcula la recarga, calcula la evapotranspiración y el almacenamiento de la zona no saturada con base en conceptos de flujo no saturado, conductividad hidráulica no saturada, profundidad de raíz. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente en el caso por ejemplo de la evapotranspiración, las plantas tienen una profundidad de influencia que es hasta donde llegan las raíces. Entonces, en base a esa profundidad de influencia, el programa lo que hace, y en base a una tasa de evapotranspiración previamente establecida, lo que hace el programa es quitarle, en base a su tasa de evapotranspiración, parte de la infiltración que ha recibido el terreno. Luego, en el caso del almacenamiento de la zona no saturada, distingue entre lo que es la precipitación. Si llueve más de lo que puede conducir el agua, esto se convierte en escurrimiento. Pero si llueve menos de lo que puede infiltrar, pues todo se va para la infiltración. Y esto es evaluado a través de perfiles de humedad. Y los perfiles de humedad lo que hacen es justamente ver cómo demora entre el principio de la infiltración y el retraso entre el principio de la infiltración y la recarga propiamente dicha del acuífero. Bien. El ModFlow UZF utiliza la ecuación simplificada de Richards, que se modela por ondas cinemáticas. Se utilizan dos ondas cinemáticas, la de conducción y la de arrastre. La de conducción es producida por un aumento en la precipitación, que lo que hace es como la onda representa el aumento en la humedad del suelo. Y cuando es al revés, es decir, cuando disminuye la precipitación, pues hay una onda de secado que lo que representa es cómo la humedad del suelo está disminuyendo. Bien, pues justamente estos serían los frentes de humectación y los frentes de secado. Ahora, pues como algo más que todo ya de modelador, ModFlow UZF solamente funciona con paquetes específicos y pues solamente tiene que ser especificado como capa convertible, es decir que puede, o sea, como acuífero, como la capa en la que es puesta la zona saturada, obviamente tiene que estar en un acuífero libre, ¿no? Bien. Pues el paquete UZF utiliza la ecuación de Brooks-Corey, que lo que hace es relacionar la conductividad hidráulica saturada con las humedades residuales, y ese exponente que lo que hace es relacionar pues el tamaño de poro, la succión capilar, el diámetro 85 de la parte del análisis granulométrico, varios parámetros que lo que hacen es justamente este exponente, se ajusta a todos ellos y tratan de darle una corrección. Bueno,
en sí estas ecuaciones ya no son válidas cuando se interceptan las ondas. Y pues para ese tipo de cosas se tendría que dividir o discretizar más los tramos. Bien. Como ya he explicado antes, estos son los límites de infiltración. ¿Qué significa? Pues simplemente que si llueve más de lo que puede conducir el suelo, pues solamente se infiltra la conductividad hidráulica saturada. Pero si llueve menos de lo que puede conducir el suelo, pues solo una parte va a poder ser conducida. En el segundo caso, obviamente, la resta pues se va para el escurrimiento. Otra ventaja muy importante de MODFlow ZF es que integra paquetes de ríos y lagos, es decir, si la descarga de aguas subterráneas sobrepasa el nivel del terreno, pues esto puede ser integrado para paquetes de ríos y lagos y poder tener una mejor continuidad del modelo en vez de estar calculándolo aparte y luego poder ponerlo en los paquetes independientemente. Bien, como ya hemos dicho antes, pues hay una limitación en el cálculo del tiempo de encharcamiento. ¿Qué es el tiempo de encharcamiento? El tiempo en el que el suelo comienza a suturarse. ¿Por qué? Porque el modelo no incluye la infiltración acumulada antes del tiempo de análisis. Es decir, el programa piensa que no, o sea, el programa no influye que haya una humedad anterior al periodo de recarga, al periodo de precipitación, perdón. Y bueno, otra cosa es que pues el UZF no simula una franja capilar. Como sabemos, a pesar de que el nivel freático esté a una profundidad, por acción capilar, hay una zona que está justo arriba, que solamente por acción capilar también está saturada, pero que esta no se comporta como el cuerpo oscilante, ¿no? de las aguas subterráneas. Esa franja capilar pues no es simulada por el UZF, aunque no hay tanto error. Bien, como acá podemos ver, pues más o menos es cómo va avanzando el perfil de aguas conforme va pasando. Por ejemplo, aquí tenemos que recién se ha producido la precipitación, entonces los de acá ya se van enterando, porque acá es el contenido de agua volumétrica. Entonces, digamos, este será el estado estacionario, entonces viene el pulso de recarga, el pulso de precipitación, y acá se han enterado, pero los de acá, nada. ¿Por qué? Porque hay un retraso entre la precipitación en la superficie y la napa freática. Es decir, no es instantáneo como en las otras versiones, que tenías una precipitación y la recarga era automática justamente para poder simular esto. Entonces, a los 2,5 días, a 2 metros, recién se ha humedecido. A 7,5 días, a 7 metros, a 13 días, a 12 metros, y conforme van pasando los días, pues más se van enterando. Seguramente a los 20 días, recién a los 20 días, recién está recargando el acuífero. Entonces, este delay, este retraso, se calcula en MODFlow ZF. Bien, pues vamos a pasar a la segunda parte de la tesis, que sería pues el uso de índices de saturación superficial de imágenes satelitales. Como sabemos, varios satélites de Europa han sido liberados, también Estados Unidos, pero los índices de saturación superficial que vamos a utilizar son básicamente Europa. Vamos a utilizar dos satélites, ASCAT y SMOS. ASCAT tiene información de más o menos 1978 hasta el 2010, y justamente SMOS tiene del 2010 para adelante. Ahora, ¿en qué se basan estos satélites? Pues su ciclo de calibración es justamente medir lo que mide el sensor en
en cada punto de la Tierra. Esto lo convierte en un algoritmo de procesamiento, y este algoritmo de procesamiento pues lo aplica para obtener el parámetro que nosotros queremos. Ahora, este parámetro que nosotros queremos tenemos que validarlo. Lo validamos y en base a los resultados reales obtenidos, pues hay una retroalimentación para corregir lo que mide el sensor. Y así, esto es un ciclo de calibración de un sensor espacial. Normalmente demora de 3 a 6 meses pues tener una buena calibración del sensor. Bien, pues ahora vamos a mostrar un poco de lo que es la detección de cambios. Es decir, cuando un punto geográfico en específico tiene una variación grande de topografía y o tiene una vegetación muy densa, el satélite tiene errores, tiene dificultad para poder detectar su contenido superficial de humedad en el suelo. ¿Por qué? Porque justamente varía mucho, pues, ¿no? Es mucho más fácil darse cuenta de la vegetación densa. Si se toman una foto del espacio y la vegetación interviene, es mucho más difícil medir el parámetro, ¿verdad? Medir lo que sucede en el suelo, ¿verdad? Bien, pues para eso se creó un algoritmo que lo que hace es corregir la rugosidad, en base a la rugosidad superficial de la cobertura del suelo, lo corrige el parámetro. Eso ha sido diseñado por la Universidad Tecnológica de Viena. Bien, entonces, pues ya vemos acá cuáles son los visualizadores. Este es el visualizador de ASCAD. Como podemos ver acá, pues tiene cobertura de un cuarto de grado, y pues lo que hace acá es simplemente ver cómo varía acá la humedad del suelo en base al punto específico en el que hemos hecho el análisis. Bien, aparte de eso, pues acá tenemos el visualizador de SMOS, que es EOLIZA. Este ya es un programa, ya no es una dirección web como en ASCAD. Este es un programa especializado en el que no solamente muestra SMOS, sino varios satélites de la ESA, que es la red de satélites de la Unión Europea. Bien, entonces, ¿para qué hacemos todo ese trámite? Pues simplemente para poder obtener un archivo en el cual podamos visualizar justamente un mapa mundial con el contenido de agua, con el contenido de saturación superficial. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para poder obtener un solo valor en justamente las coordenadas de interés, y este valor poder compararlo con nuestro modelo y así poder ver si nuestro modelo está funcionando. Ahora, en el caso de Conga, justamente hay mucha, que está en Cajamarca, justamente hay mucha vegetación en el sitio. La vegetación es densa y justamente también la topografía es variable. Entonces lo que se tiene que hacer justamente por eso no hay datos tan confiables justo en esa zona. Entonces lo que se tiene que hacer es coger de repente zonas parecidas que estén cercanas, de repente al oeste, dependiendo de lo que diga el visualizador de datos disponibles. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis de datos? Pues, como ya hemos dicho antes, vamos a ver cómo se mueve el perfil de suelo, el perfil de humedad a lo largo del perfil del suelo, y cómo se va moviendo. Por ejemplo, si consideramos que es la humedad en estado estacionario y le aumentamos, digamos, esta es la humedad en estado estacionario. Entonces, acá llegamos a febrero. En febrero, época de lluvias bajas. Entonces, aquí lo que hace está por debajo de la humedad del suelo, de la humedad estacionaria. Pero vemos que en junio ya hay un pulso de recarga importante, hay un pulso de precipitación importante. Entonces comienza a haber infiltración importante y comienza a aumentar la humedad del suelo. Pero es como que acá todavía no se entera. Aquí nadie se entera. ¿Por qué? Porque todavía el agua demora en llegar al perfil. Ahora, si apreciamos junio,
ya otra vez comienza acá. Luego, agosto. En agosto ya, si acá nomás ya está el pulso de infiltración, ahora en agosto ha bajado un poco más, pero la parte acá todavía no se entera. Veamos, en octubre está así, o sea, ya ha bajado mucho más, pero todavía hay una parte que tampoco se entera. Y ahora, el caso más crítico es en diciembre. En diciembre, de nuevo, así como en febrero, otra vez es la época seca. Y esto se ve en la línea acá, que otra vez está disminuyendo la infiltración del suelo, otra vez está volviendo a la parte seca. Pero ¿por qué digo que es un caso crítico? Porque miren la parte de abajo. Toda la infiltración que vino de los medios anteriores recién está por llegar a la napa freática. Y este retraso es lo que hace a la zona no suturada tan importante, porque es como un amortiguador, un colchón de lo que puede ser el almacenamiento en el acuífero en sí. Bien, entonces lo que se busca al final es, pues, en el programa en sí, pues balancear tanto los inflows, que son las entradas de caudal, como los outflows, que son las salidas, tanto en el agua subterránea como en el sistema de agua subterránea total, tanto como en la zona saturada. Se hacen dos balances aparte y los dos tienen que tener un porcentaje de error mínimo. Bien, pues ¿cuáles son los resultados que esperamos? Modelar justamente el acuífero en ModFlow y luego contrastar los índices de saturación superficiales con los obtenidos por satélites y que estos sean más o menos parecidos para poder así comprobar la utilidad del procedimiento. Y luego también, pues, comparar las alturas piezométricas medidas con las alturas piezométricas calculadas y obtener la típica curva de 45 grados, que lo que hace es decir, lo que está haciendo está bien. Bien, pues hasta aquí va el proyecto de investigación y esperamos que les haya gustado. Hasta otra oportunidad. Gracias.